Dios le bendiga, mis amados, que la paz y el amor de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Le doy la gracia a Dios por así estar predicando su palabra, la cual estaré leyendo en el libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Que el Señor nos bendiga a través de sus palabras. Amén. El tema de esta hora se titula: Si caíste, levántate. Si caíste, levántate. Nosotros, como creyentes o como cristianos, tenemos que saber que ya después que una persona viene a los pies de Jesucristo, es una persona que cada día, diariamente, tiene que dar un cambio o una nueva actitud o una nueva transformación. Nosotros sabemos que a pesar de que nosotros somos creyentes, nosotros nos damos cuenta de que hay una lucha, la cual somos hombres, que a pesar de que somos cristianos, somos hombres y mujeres con algunas debilidades, los cuales nosotros estamos luchando día tras día para no fallarle al Señor. Pero ¿qué debe de hacer el justo cuando cae? Lo vamos a ver alrededor de la palabra de Dios. Nosotros nos encontramos con David. David era un hombre justo delante de Dios. La palabra de Dios me dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero la palabra de Dios dice que en un momento determinado, cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, David se quedó en su casa. Mientras él estaba en su casa, dice la palabra de Dios que él se paseaba por el terrado y vio a una mujer, la cual era hermosa, la mandó a buscar y se acostó con ella. Dice la palabra de Dios que este hombre cometió este delito y este pecado delante de Dios. David comete este pecado, adultera y fornica con una mujer que tenía su esposo, mandó matar al esposo para que no se diera cuenta de que su esposa estaba embarazada de él, que era el rey. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmo 51 que David se arrepintió, que lo que debe de hacer el justo tiene que hacer como hizo David. David cometió pecado delante de Dios, pero David fue un hombre que no se quedó en el suelo. David no fue un hombre que se quedó con el pecado. David fue un hombre que hizo los principios que tienen que hacer cada persona que estamos en estos caminos. La palabra de Dios nos dice en el libro de 1 de Juan, en su capítulo 1, verso 10, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. La naturaleza humana de cada persona, la naturaleza humana del hombre es pecaminosa, y cada ser humano sabe que en un momento determinado le puede fallar a Dios. Pero ¿qué Dios quiere de esa persona? Lo que Dios quiere del justo es que el justo no se quede en el suelo, sino que se levante. Por eso el proverbista dice: aún el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Por qué la palabra de Dios me dice que el justo cae 7 veces? Porque el que cae es el justo, no es el impío. Si tú alguna vez caíste, levántate. Hay personas que hoy en día cayeron y se han quedado donde están, ahí mismo donde cometían el error. Pero ¿qué Dios quiere de esa persona? ¿Qué yo tengo que hacer si algún día yo le fallo, si algún día yo caigo? La palabra de Dios me dice en el libro de los Proverbios, en su capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué yo tengo que hacer? No encubrir mis pecados. ¿Cómo así no encubrirlo? No ocultarlo delante de Dios. Dios sabe todas las cosas, claro, pero cuando tú no se lo confiesas, lo estás encubriendo. Por eso él dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Punto número 1, no puede encubrir tu pecado. Número 2, tienes que confesarlo. Número 3, tienes que apartarte. De nada me vale, Shanda Kima, de nada me vale a mí yo confesar mi pecado y no apartarme. Yo tengo que confesarlo y apartarme. Si tú alguna vez cometiste cualquier clase de pecado, tú tienes que confesarlo delante de Dios y apartarte para poder alcanzar misericordia. Así es que el justo se puede levantar y no quedarse en el suelo. La palabra de Dios dice que cuando David comete este pecado que te acabo de decir, dice la palabra de Dios que David
lo dijo muy amargamente. David se humilló hasta lo sumo. David dijo: devuélveme el gozo de la salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando usted lee en el verso 6 de Salmo 51, dice la palabra de Dios que David dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me ha hecho comprender sabiduría. Si David dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, está diciendo lo que dice el mismo proverbista, que no encubra tus pecados, sino que tú se lo confieses sin hipocresía, sino diciéndole la verdad, que tú lo cometiste, que tú le fallaste, que tenga piedad y misericordia de ti para que Él te vuelva a renovar. David fue un hombre que se humilló. David fue un hombre que lloró delante de Dios. Se arrepintió de verdad para no volver a cometer el pecado, y David se levantó. Eso es lo que te estoy diciendo en esta hora. Tú no quieres quedarte en el suelo, quieres levantarte. Tal vez tú cometiste cualquier pecado, cualquier falta, y tal vez te has querido quedar ahí. Tú piensas que Dios no te va a perdonar. La palabra dice que aunque tus pecados fueran como rojos como el carmesí, Dios te lo vuelve blanco como la blanca lana. Es decir, Dios perdona tus pecados. Si tú no has blasfemado contra el Espíritu de Dios, Dios te puede perdonar, porque ese es el único pecado que Dios no perdona. Amén. Si nosotros seguimos alrededor de la palabra de Dios, nosotros nos encontramos con otro hombre de Dios, el cual cometió pecado, el cual cayó en uno de los errores muy grandes delante de Dios. ¿Quién fue ese? El apóstol Pedro. La palabra de Dios dice que cuando Pedro se acercó, anda aquí a Masoja Navajaya, la palabra de Dios dice que este hombre, cuando vio que se llevaron a Jesús, que lo arrestaron, dice la palabra que donde había un fuego encendido, dice la palabra que este hombre fue y se sentó allí, y una joven se le acerca y le dice a Pedro: tú eres uno de ellos, porque tú andabas con él. Pedro negó a Jesús. Esto es terrible, hermano, poder negar a Jesucristo. Es un pecado muy fuerte delante de Dios. La palabra de Dios dice que este hombre negó a Jesús 3 veces. A un Jesús que le había dicho que él lo iba a negar antes de que el gallo cantara 3 veces o 2 veces, que él lo iba a negarle 3 veces, dice la palabra de Dios, y así mismo aconteció. La palabra de Dios dice que Pedro lloró amargamente, se arrepintió. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Si alguna vez le fallaste o tal vez tú lo negaste como Pedro, tienes que llorar amargamente. La palabra de Dios nos registra todas estas cosas, y a la luz de la palabra usted se puede encontrar con lo que yo le he estado hablando según las Santas Escrituras. Usted se da cuenta de lo que David hizo. Usted se va a la palabra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 7 hasta el 12. Es la historia de este hombre llamado David, para que usted se dé cuenta que todo es alrededor de la Biblia. Y para usted darse cuenta de lo del apóstol Pedro, se encuentra en Lucas, capítulo 23, verso 31 al 34. Ahí nos damos cuenta todo lo que pasó con estos hombres, pero cada uno se humilló delante de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 10, verso 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. En el verso 13 dice: porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará con la tentación juntamente la salida para que podamos soportar. Escúchalo bien: a ti nunca te va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es el Señor. Es que te rebequenda. La palabra de Dios dice que no nos llegará ninguna tentación que no sea humana. Saíta, la palabra de Dios dice eso bien claro. Pero que fiel es el Señor, Dios mío, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que tú puedas soportarle. Dios permite que tú puedas ser tentado. Él no te tienta, el tentador es Satanás. Pero la palabra dice que Dios permite que tú no puedas ser tentado más de lo que tú puedas resistir, pero que juntamente en esa tentación Él te va a dar la salida para que tú puedas soportar. Tú puedes estar al frente de alguna tentación de la que sea más atacada para tu vida, y tú puedes escapar de esa tentación,
Tú no vas a ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Tú tienes que aprender a negarte. Lo que tiene que hacer un hombre cuando cae, tiene que humillarse delante de Dios, tiene que arrepentirse para poder alcanzar misericordia. Por eso Pedro, después que cometió ese pecado, Pedro le predicó a una multitud que se convirtieron 3,000. Pero que ellos le dijeron: Dios mío, sacata rabasanda. La palabra de Dios dice que estos hombres le dijeron al apóstol Pedro que ellos tienen que hacer para poder ser salvos, para ellos recibir al Señor. Dice la palabra que Pedro le dijo a ellos: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que tú tienes que arrepentirte y convertirte, como te decía en el libro de los Proverbios, que tú confieses tu pecado y que tú te puedas apartar. Amén. Eso es lo que Dios demanda de cada persona, para que se pueda volver a Él y para que se pueda levantar. La palabra de Dios dice que Jesucristo es tu abogado por si algún día tú cometiste pecado. Juan te dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si la palabra de Dios me dice que Juan escribe esto no para que yo peque, porque hay gente que dice: no, yo voy a pecar, tengo un abogado. No, Juan está diciendo: yo le escribo esto no para que ustedes pequen, pero si ustedes pecan, abogado ustedes tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si tú tienes a Jesucristo como abogado, el día que tú le fallaste a Dios, Satanás va a ir a acusarte, pero acuérdate que Cristo va a pelear tu causa. Cristo le dirá al Padre: Padre, yo sé lo que es ser tentado, yo sé lo que es pasar por esa, aunque yo no haya cometido pecado, porque la palabra de Dios me dice en el libro de los Hebreos, en su capítulo 5, verso 18, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En pocas palabras, sin pecar. Si Jesús fue tentado en todo conforme mi semejanza, dice la palabra, pero sin pecar, es que Jesús sabe lo que es el tentado. Jesús va a clamar por ti y Jesús va a clamar por mí el día que yo vaya humillado delante de Dios. Acuérdate que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo puede hacer que tú te comuniques con Dios y que Dios te pueda perdonar. Tienes que clamarle al Padre para que su Espíritu Santo no se aparte de ti, para que tú te puedas levantar. Jesucristo es tu abogado. Si alguna vez caíste, levántate. La palabra dice que aún el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, no 7 veces. La palabra dice que el justo cae 7 veces, pero que vuelve a levantarse. Amén. Entonces Pedro también le preguntó: Señor, si alguien viene a pedirme perdón 7 veces, ¿yo tengo que perdonarlo? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Cuando usted saca el cálculo, ¿sabe cuántas veces es? 490 veces al día. Usted tiene que perdonar. Así Dios te perdona. Si eso es el hombre que perdona esa multitud de veces, ¿cómo Dios no te va a perdonar? El dueño del perdón, el que perdona, el que te ama. Si alguna vez caíste, levántate. No importa el pecado que haya cometido. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Levántate tú que una vez caíste, tú que una vez le fallaste a Dios. Tal vez con palabras, tal vez con pensamiento, tal vez con hechos. De muchas maneras tú le fallas a Dios. Dios necesita que tú te vuelvas a Él y que te pueda reconciliar con Él. Acuérdate que la paga del pecado es muerte. También la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en su capítulo 8, versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú estás en Cristo, no hay ninguna condenación para ti. Así que humíllate, pídele perdón a Dios, que Dios está ahí para perdonarte. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.